Prepárense para una historia de astucia colectiva que reescribirá las reglas de la cadena alimentaria ante sus propios ojos. ¿Creen que la batalla entre leones y búfalos es siempre una crónica de fuerza bruta contra resistencia desesperada? Están a punto de descubrir que se equivocan profundamente. Hoy, en el corazón ardiente de la sabana africana, una manada de búfalos enfrentaba su aniquilación total. Los reyes de la selva, una coalición de leones implacables, los habían sentenciado. La muerte parecía su único destino. Pero entonces, algo increíble sucedió. Algo que ningún león, ningún humano, ninguna criatura podría haber anticipado. Las hembras de la manada, las madres, las protectoras, las que todos subestimaban como simples seguidoras, tomaron el control, y no con una carga suicida. No, ejecutaron un plan secreto, una estrategia tan coordinada, tan diabólicamente inteligente, tan llena de engaños y trampas psicológicas, que los orgullosos leones no supieron qué los golpeó hasta que fue demasiado tarde. ¿Puede la mente colectiva de un grupo de madres desesperadas superar la ferocidad de los depredadores más temidos del planeta? La respuesta los dejará con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. Antes de sumergirnos en esta épica de ingenio y supervivencia, permítanme compartir algo con ustedes. Aquí en Furia Animal, creemos que las historias más poderosas a menudo provienen de los héroes más inesperados, de aquellos que contra todo pronóstico se levantan y dicen ¡basta! Si sienten esa misma fascinación por la inteligencia oculta de la naturaleza, si la idea de un plan secreto tramado por las madres, de una manada para salvar a los suyos, les eriza la piel, entonces, sin duda, ustedes vibran en nuestra misma frecuencia. Este es el momento perfecto para unirse a nuestra legión de exploradores de lo increíble. Un clic en suscribirse y en la campanita es su pasaporte a un mundo donde lo imposible sucede cada día. No es una obligación, es una promesa. Cada historia que traemos está diseñada para asombrarlos y hacerlos pensar. Ahora regresemos a la sabana, porque el reloj corre para los búfalos y el plan secreto de las hembras está a punto de entrar en acción de la forma más espectacular. La sabana africana se extendía hasta el infinito, un mar dorado de hierba alta salpicado por acacias solitarias y termiteros que se alzaban como castillos olvidados. Bajo el sol implacable, la vida era una lucha constante, un delicado equilibrio entre el cazador y la presa. En este vasto escenario, la manada del río Seco, un imponente grupo de búfalos cafre, llevaba generaciones pastando, migrando y enfrentando los peligros inherentes a su existencia. Eran una fuerza de la naturaleza, bestias de más de 1 tonelada con cuernos macizos curvados como cimitarras, capaces de enfrentarse incluso a los depredadores más grandes cuando estaban unidos. Su cohesión era su mayor fortaleza. Pero incluso la fortaleza tiene sus límites, especialmente cuando se enfrenta a la élite de los cazadores de la sabana. La coalición de los 3 hermanos, una alianza de 3 enormes leones machos en la flor de la vida, acompañados por un séquito de leonas astutas y hambrientas. Estos leones no eran cazadores comunes, eran estrategas de la muerte, conocidos por su habilidad para derribar presas mucho más grandes que ellos mediante tácticas coordinadas y una brutalidad implacable. Y últimamente su mirada hambrienta se había posado en la manada del río Seco. Los ataques habían comenzado de forma esporádica, probando las defensas de los búfalos, buscando individuos débiles o aislados. Un ternero neostorozhny, descuidado, en ruso, una hembra vieja que se había quedado rezagada. Pero en las últimas semanas, la presión se había intensificado. Los leones atacaban con más frecuencia, con más audacia, como si estuvieran decididos a quebrar la resistencia de la manada. Cada encuentro era una batalla campal, un torbellino de polvo, mugidos de terror y rugidos de triunfo.
Los búfalos luchaban con la ferocidad de la desesperación, formando círculos defensivos alrededor de sus crías, sus cuernos convertidos en una muralla impenetrable. Pero los leones eran pacientes, eran astutos, aprendían. El líder de la manada de búfalos era un macho colosal llamado Tau, con una cicatriz que le cruzaba el hocico, testimonio de innumerables batallas. Tau era valiente, era fuerte, pero incluso él comenzaba a sentir el peso de la presión constante. La manada estaba nerviosa, exhausta. Los terneros, antes juguetones, ahora permanecían pegados a sus madres, sus ojos grandes y oscuros reflejando el miedo que flotaba en el aire. Las áreas de pastoreo se volvían más peligrosas, las fuentes de agua, escenarios de emboscadas potenciales. La manada del río seco estaba siendo sistemáticamente diezmada, acorralada, llevada al borde de la aniquilación. Entre las hembras de la manada había una matriarca no oficial, una búfala de mediana edad llamada Amara. Amara no era la más grande ni la más fuerte físicamente, pero poseía una inteligencia aguda y una capacidad de observación que superaba a la de muchos machos. Había visto muchas estaciones, había sobrevivido a sequías y a innumerables intentos de depredación, y en sus ojos oscuros y profundos ardía una llama de determinación que se negaba a extinguirse. Veía el sufrimiento de su manada, la desesperación en los ojos de las otras madres, la creciente arrogancia de los leones, y sabía que si seguían dependiendo únicamente de la fuerza bruta de los machos y de las formaciones defensivas tradicionales, su fin estaba cerca. Los leones eran demasiados, demasiado inteligentes, demasiado implacables. Amara comenzó a observar a los leones con una nueva intensidad. No solo durante los ataques, sino también desde la distancia, cuando los grandes felinos descansaban a la sombra o planeaban su próxima cacería. Estudiaba sus tácticas, sus patrones de movimiento, la forma en que se comunicaban, y notó algo crucial. Aunque los machos leones eran la fuerza de choque, eran las leonas las verdaderas estrategas de la caza, las que coordinaban los movimientos, las que canalizaban a las presas hacia las emboscadas. Y también notó sus debilidades. Su exceso de confianza cuando creían tener la partida ganada, su tendencia a subestimar la inteligencia de sus presas y una cierta rigidez en sus tácticas una vez que la caza estaba en marcha. Una noche, mientras la manada descansaba inquieta bajo una luna pálida, Amara hizo algo inusual. Se acercó a un pequeño grupo de otras hembras adultas, las más experimentadas, las que también habían perdido crías en ataques anteriores. No hubo mugidos fuertes ni demostraciones de pánico. Solo un intercambio de miradas cargadas de significado, un leve roce de cabezas, una comunicación sutil que solo ellas entendían. En la quietud de la noche africana, bajo la amenaza constante de los depredadores, algo nuevo estaban haciendo, la semilla de un plan secreto, un plan desesperado, un plan que se basaría no en la fuerza, sino en el engaño, en la manipulación, en usar la propia arrogancia de los leones en su contra. Durante los días siguientes, un cambio sutil comenzó a notarse en el comportamiento de algunas hembras de la manada. Mientras los machos continuaban con sus demostraciones de fuerza y sus patrullas defensivas, Amara y su pequeño grupo de confidentes parecían estar observando el terreno de una manera diferente. Se las veía explorando ciertas áreas específicas del territorio, un cañón estrecho con paredes empinadas, un pantano traicionero cubierto de juncos altos, un denso bosquecillo de acacias espinosas que incluso los búfalos solían evitar. ¿Qué estaban tramando? Nadie, ni siquiera Tau, el líder, lo sabía con certeza. Solo veían una nueva determinación en sus ojos, una intensidad silenciosa que era a la vez inquietante y extrañamente esperanzadora. El plan de las hembras era de una audacia increíble, casi suicida en su concepción.
No intentarían enfrentarse a los leones en una batalla abierta. Eso sería una masacre. No. Su objetivo era atraer a la coalición de los tres hermanos y a sus leonas más experimentadas a un terreno cuidadosamente elegido, un terreno donde las ventajas naturales de los leones, su velocidad, su agilidad, su capacidad de emboscada, se vieran neutralizadas e incluso convertidas en desventajas. La primera fase del plan requería un cebo tan irresistible que los leones, a pesar de su astucia, no pudieran ignorarlo. Y el cebo serían ellos mismos, o más bien, una parte seleccionada de la manada. Amara y su grupo de conspiradoras eligieron a varias hembras jóvenes y fuertes y a algunos machos subadultos para formar un destacamento de sacrificio. Su misión: parecer una presa fácil, un grupo aislado y vulnerable, y atraer a los leones hacia el lugar de la emboscada. El lugar elegido fue el Cañón de las Sombras Sinuosas, un desfiladero largo y estrecho con paredes de roca casi verticales y un suelo irregular lleno de piedras sueltas. Era un lugar donde los leones no podrían usar su táctica de flanqueo, donde su número se vería limitado por la estrechez del terreno y donde cualquier intento de retirada rápida sería extremadamente difícil. La segunda fase del plan era la más peligrosa y requería un timing perfecto. Mientras el destacamento de sacrificio atraía a los leones hacia el cañón, el resto de la manada, liderada por las hembras más viejas y experimentadas, incluida Amara, se posicionaría en secreto en la parte superior de los acantilados que flanqueaban el cañón. Y no estarían esperando con los cuernos listos para una carga. No, estaban preparando algo mucho más sutil y mucho más devastador. Durante días habían estado recolectando y acumulando en los bordes del cañón todo tipo de material. Piedras sueltas de todos los tamaños, desde guijarros hasta rocas que apenas podían mover, troncos de árboles muertos y ramas pesadas, incluso grandes terrones de tierra seca y compacta. Estaban construyendo el arsenal para una avalancha provocada, diseñada para atrapar, herir y sobre todo, sembrar el pánico entre los leones en el fondo del cañón. La tensión en la manada era palpable en los días previos a la ejecución del plan. Los mugidos eran más bajos, los movimientos más cautelosos. Incluso los terneros parecían sentir la gravedad de lo que estaba por suceder. Tau, el líder, aunque no estaba al tanto de los detalles del plan secreto de las hembras, notó su comportamiento extraño, sus reuniones silenciosas, sus exploraciones en el cañón. Pero algo en la mirada de Amara, una determinación fría y una inteligencia que él siempre había respetado, le hizo confiar. Quizás, en el fondo, sabía que las viejas tácticas ya no eran suficientes. Finalmente, llegó el día. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la sabana cuando el destacamento de sacrificio se separó del grupo principal, moviéndose de forma aparentemente descuidada hacia las llanuras abiertas que conducían al Cañón de las Sombras Sinuosas. No tardaron en ser avistados. La coalición de los tres hermanos, que había estado observando a la manada de búfalos desde la distancia, vio su oportunidad. Un grupo más pequeño, alejado del núcleo principal, una presa fácil. Con rugidos de anticipación, los tres machos y su séquito de leonas comenzaron la persecución. Tal como Amara había previsto, los leones, en su arrogancia y su hambre, no dudaron en seguir al grupo de búfalos directamente hacia la boca del cañón. El terreno estrecho no les preocupó, estaban seguros de su superioridad. Mientras los leones se adentraban más y más en el desfiladero, persiguiendo a los búfalos que fingían pánico y huían hacia el fondo sin salida, Amara y las otras hembras observaban desde arriba, ocultas entre las rocas y los arbustos del borde del acantilado. Sus corazones latían con fuerza, pero sus movimientos eran precisos, coordinados. Cada una sabía su papel, cada una estaba lista. El momento se acercaba.
Los leones estaban casi en el centro del cañón, el punto de no retorno. El destacamento de sacrificio había cumplido su misión con una valentía increíble, llevándolos directamente a la trampa. Ahora todo dependía de la ejecución perfecta de la segunda fase. Amara levantó la cabeza, miró a las otras hembras a su alrededor. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que transmitía una resolución de acero. Y entonces emitió un mugido corto, agudo, la señal. Y el infierno se desató desde arriba. Lo que sucedió a continuación fue una demostración de inteligencia colectiva y furia coordinada que haría temblar a los propios dioses de la sabana. Las hembras búfalo, actuando como una sola mente, comenzaron a empujar, a patear, a volcar la increíble cantidad de rocas, troncos y tierra que habían acumulado en los bordes del cañón. Una verdadera avalancha, no de nieve, sino de muerte sólida, comenzó a precipitarse sobre los leones atrapados abajo. ¿Podrían los reyes de la selva escapar de esta trampa ingeniosa y mortal? ¿O sería este el fin de la coalición de los tres hermanos, aniquilados por la astucia secreta de las madres a las que habían subestimado tan fatalmente? La conclusión de este plan maestro es algo que simplemente no pueden perderse. La sabana está a punto de ser testigo de una masacre como ninguna otra. El cañón de las sombras sinuosas se convirtió en una vorágine de polvo, rocas y rugidos de terror. La avalancha desatada por las hembras búfalo fue una obra de destrucción calculada, una tormenta de proyectiles naturales cayendo sobre los leones completamente desprevenidos. Los orgullosos reyes de la sabana, los invencibles tres hermanos y sus curtidas leonas se encontraron de repente en el infierno, un infierno que las propias presas habían diseñado para ellos. Rocas del tamaño de cabezas de búfalo golpeaban el suelo del cañón, levantando nubes de polvo que ahogaban y cegaban. Troncos nudosos rodaban por las pendientes, amenazando con aplastar todo a su paso. Los leones, que momentos antes avanzaban con la arrogancia de cazadores supremos, ahora corrían en todas direcciones presas del pánico, buscando desesperadamente una cobertura que no existía. Sus rugidos de caza se transformaron en aullidos de miedo y dolor. El destacamento de sacrificio de búfalos, los que habían actuado como cebo, ahora jugaban un papel crucial en la segunda parte de la trampa. En lugar de huir del cañón, por donde habían entrado los leones, una ruta que ahora también estaba siendo bombardeada por proyectiles menores, se agruparon en el fondo más estrecho del desfiladero, formando una barrera viviente de cuernos y músculo. No solo estaban bloqueando una posible vía de escape para los leones, sino que su presencia masiva y sus mugidos furiosos añadían al caos y al terror de los felinos, impidiéndoles pensar con claridad. Era una sinfonía de destrucción perfectamente orquestada. Desde arriba, Amara y las otras matriarcas observaban con una intensidad salvaje, sus ojos brillando con una mezcla de furia justiciera y una extraña y sombría satisfacción. No había piedad en sus corazones. Estos eran los monstruos que habían diezmado su manada, que habían matado a sus crías, que los habían llevado al borde de la extinción. Ahora estaban pagando el precio, y el precio era terrible. Uno de los tres hermanos, el más joven y quizás el más imprudente, intentó escalar la pared casi vertical del cañón para escapar de la lluvia de rocas, pero las hembras búfalo estaban preparadas. Una sección del acantilado sobre él, que parecía estable, había sido sutilmente socavada. Con un empujón coordinado de varias hembras, esa sección entera de tierra y piedras se desprendió, cayendo directamente sobre el león trepador. Un rugido ahogado y el joven tirano desapareció bajo toneladas de escombros. Uno menos, las leonas del clan felino, más pequeñas y ágiles, intentaron escabullirse entre las rocas que caían, buscando cualquier grieta o saliente que les ofreciera protección. Algunas lo lograron, aunque con heridas.
Otras no tuvieron tanta suerte. Una fue golpeada directamente por un tronco pesado, su espinazo quebrado con un crujido audible incluso por encima del estruendo de la avalancha. Otra quedó atrapada con una pata aplastada bajo una roca, sus chillidos de agonía sumándose al coro infernal. Los dos hermanos leones restantes, los líderes principales, ahora estaban completamente desorientados, aterrorizados. Su legendaria coordinación se había hecho añicos. Ya no eran cazadores, eran presas acorraladas. Intentaron abrirse paso a la fuerza a través del grupo de búfalos que bloqueaba el fondo del cañón, pero se encontraron con una muralla de cuernos afilados y una furia que no esperaban. Los búfalos del destacamento de sacrificio, envalentonados por el éxito de la trampa y la vulnerabilidad de sus enemigos, luchaban ahora con una ferocidad renovada, corneando, embistiendo, defendiendo su posición con la tenacidad de guerreros consumados. Era un pandemonio. El polvo, los gritos, el olor a sangre y miedo, y desde arriba la lluvia de rocas y proyectiles continuaba, dirigida con una precisión aterradora por las hembras búfalo. No era una avalancha ciega. Ellas elegían sus objetivos concentrando su fuego en los grupos de leones más grandes o en aquellos que intentaban escapar. Era una demostración de inteligencia colectiva y coordinación que superaba cualquier cosa vista antes. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos de terror puro, la avalancha principal cesó. Las hembras búfalo en lo alto habían agotado su arsenal de proyectiles improvisados. Un silencio tenso, preñado de humo y polvo, cayó sobre el cañón de las sombras sinuosas. Amara observó el panorama. El fondo del cañón era una escena de devastación. Varios leones yacían inmóviles, aplastados o mortalmente heridos. Otros, los pocos supervivientes, estaban dispersos, aislados, muchos de ellos cojeando o con heridas visibles. De los orgullosos 3 hermanos, solo uno parecía haber sobrevivido al bombardeo inicial, el más grande, el más viejo, pero incluso él estaba visiblemente afectado. Su melena cubierta de polvo, su respiración agitada, sus ojos reflejando un shock que nunca antes habían conocido. ¿Había terminado? ¿Era esta la victoria? No. El plan secreto de las hembras tenía una fase final, una fase diseñada para asegurar que la lección fuera aprendida, que la amenaza fuera erradicada y que el mensaje resonara por toda la sabana. Con un mugido profundo que sirvió como señal, las hembras búfalo que estaban en lo alto comenzaron a descender por rutas cuidadosamente elegidas, senderos escarpados pero transitables, que ellas conocían bien y que los leones, en su pánico, no habían visto o no se habían atrevido a usar. Al mismo tiempo, el destacamento de sacrificio en el fondo del cañón, al oír la señal, comenzó a avanzar. Estaban cerrando el círculo, estaban acorralando a los supervivientes. Los pocos leones que aún podían moverse se encontraron atrapados entre 2 frentes de búfalos furiosos. Desde arriba descendían las matriarcas estrategas, sus ojos brillando con una determinación fría. Desde abajo avanzaba la muralla de cuernos de los que habían servido de cebo, ahora listos para la confrontación directa. No había escapatoria. Los cazadores se habían convertido en la caza definitiva. Lo que siguió no fue tanto una batalla como una ejecución. Los búfalos, ahora con una ventaja numérica y moral abrumadora, y con sus enemigos heridos, desmoralizados y atrapados, no mostraron piedad. Se concentraron en los leones supervivientes uno por uno. Las hembras usaban su peso y sus cabezas para derribarlos, mientras los machos jóvenes usaban sus cuernos para infligir heridas mortales. El último de los 3 hermanos, el superviviente de la avalancha, intentó una última y desesperada defensa. Rugió, lanzó zarpazos, intentó morder, pero estaba solo y rodeado.
Varios búfalos lo embistieron simultáneamente. Sintió el impacto de los cuernos, el peso aplastante de sus cuerpos, y luego oscuridad. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el cañón de las sombras sinuosas, la escena era de una tranquilidad macabra. La manada del río seco se había reagrupado. Habían sufrido algunas bajas entre el destacamento de sacrificio, algunos heridos, pero nada comparado con la aniquilación que habían infligido a sus perseguidores. De la poderosa coalición de los tres hermanos y su temible séquito de leonas, solo quedaban cadáveres y quizás unos pocos fugitivos malheridos que jamás volverían a amenazar aquellas tierras. Amara, la matriarca estratega, se acercó al borde del cañón y observó el resultado de su plan secreto. No había triunfo en su mirada, solo un cansancio profundo y una sombría determinación. Habían hecho lo que tenían que hacer, habían protegido a su manada, a sus crías, a su futuro. Habían usado la inteligencia, la cooperación y un coraje nacido de la desesperación para vencer a un enemigo que parecía invencible. La leyenda de la masacre del Cañón de las Sombras Sinuosas se extendió por toda la sabana como un incendio forestal. Los animales hablaban en susurros de la increíble hazaña de las hembras búfalo, del plan secreto que había convertido a los reyes de la selva en víctimas. Otras manadas de leones, al oír la historia, comenzaron a tratar a los búfalos con un nuevo nivel de cautela, quizás incluso de temor. Ya no eran solo presas grandes y difíciles, eran presas capaces de pensar, de planificar, de ejecutar una venganza coordinada y devastadora. La manada del río seco prosperó en los años siguientes, bajo la guía continua de Tau, pero con la influencia innegable de Amara y el consejo de las otras hembras estrategas, se convirtieron en una de las manadas más respetadas y seguras de la región. Los terneros crecían sin el terror constante de los ataques de leones, y las hembras enseñaban a sus hijas no solo las artes de la supervivencia, sino también las de la estrategia y la cooperación. La historia de aquel día nos deja una lección imborrable, que la inteligencia no es patrimonio de una sola especie, que la desesperación puede ser la madre de la invención más brillante y que nunca, nunca se debe subestimar el poder de un grupo de madres unidas por la protección de sus hijos. Las hembras búfalo no solo salvaron a su manada de la aniquilación, reescribieron las reglas del juego en la sabana, demostraron que incluso los herbívoros más pacíficos pueden albergar una mente estratégica capaz de orquestar la caída de los tiranos. Y esa, amigos, es la verdadera furia animal, no solo la fuerza bruta, sino la inteligencia indomable, la voluntad de sobrevivir y proteger, llevada a sus consecuencias más extremas y geniales. Si este relato de estrategia colectiva, de un plan secreto que cambió el destino de una manada, te ha dejado con la boca abierta y el corazón palpitante, entonces has encontrado tu lugar. Asegúrate de estar suscrito a Furia Animal y de tener la campanita activada, porque las historias que te traemos son de otro nivel. Dale un me gusta monumental si el plan de las hembras búfalo te pareció una obra maestra de la guerra salvaje. Y comparte esta increíble saga con todos tus contactos, porque el mundo necesita saber que las reinas de la estrategia a veces tienen cuernos y pesan 1 tonelada. ¿Qué te pareció el plan secreto? ¿Crees que los animales son capaces de este nivel de cooperación y planificación? Queremos leer tu opinión más salvaje en los comentarios. Nos vemos en la próxima batalla épica, solo aquí, en Furia Animal, donde la inteligencia es el arma definitiva.